Esta es la plática número 18 sobre los abusos eclesiásticos en materia de liturgia. Pido ayuda económica, invito a las muchachas a ingresar a esta congregación. Hoy celebramos, es el 2 de agosto, el jubileo de la Porciúncula, que es la fiesta de Santa María de los Ángeles, fiesta de mi madre, de mi hermana, fiesta aquí de nuestra madre vicaria. Y hoy será también alegría para nuestra comunidad porque tendremos la toma de hábito de una de las hermanas. Va a ser novicia. ¿Por qué se celebra una fiesta franciscana fuera del orden litúrgico? Hoy es la fiesta de San Alfonso María de Ligorio. ¿Por qué? Porque esta tierra perteneció a la misión de San Diego de Alcalá, misión fundada por San Junípero Serra. Y entonces quedó aquí la tradición y la liturgia pide que se conserven las tradiciones que tienen más de 200 años. Así lo dijo el Papa San Pío V para la cuestión del misal. Esto no es del misal, es más bien del calendario, pero siempre se ha celebrado aquí en Tijuana el 2 de agosto a la Santísima Virgen. Quisiera hablarles de dos puntos, dos abusos muy dolorosos. El primero es no celebrar a los santos. Después de el Concilio Vaticano II, comenzó un protestantismo, óigalo bien, islamismo, un judaísmo que terminó en hacerlos a todos iconoclastas. ¿Por qué digo judaísmo? Porque los judíos no hacían imágenes de Dios. Dios no se había revelado en el Antiguo Testamento de una manera corporal. Fue con la encarnación del Hijo de Dios que tenemos la imagen de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es la imagen de Dios. Súbele el volumen un poco, por favor. A través de Él vemos al Padre. Felipe, el que me ve a mí, ve a mi Padre. Dichosos ustedes que ven lo que los profetas y patriarcas y reyes quisieron ver, pero no vieron. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros sí podemos hacer imágenes de Dios, del único verdadero Dios, y es la imagen de Jesucristo, nuestro Señor. Sobre todo Jesucristo crucificado, tanto que es un abuso litúrgico no tener el crucifijo delante de los ojos del sacerdote. Tanto es así que se ha conservado contra todo ese cúmulo de abusos en el misal, cualquier misal, aún los nuevos, cuando se inicia el canon romano, van a encontrar siempre una imagen de Cristo crucificado en el libro. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es esencial que el sacerdote contemple el sufrimiento de Cristo
que se está repitiendo de una manera incruenta en el sacrificio de la misa. Cada vez que hagan esto, dijo nuestro Señor, hacedlo en conmemoración mía. Es decir, acuérdense de lo que sufrí por ustedes. Eso es la misa. Es un abuso no tener el crucifijo de tal manera que el sacerdote y los fieles lo puedan ver. Es triste ver Cristos resucitados, Cristos hechos con un disque arte moderno que no se entiende, que no se ve. No es Cristo crucificado, no lo es. Y ese arte hace mucho daño a las almas. No, mis hermanos, regresen a lo clásico, a lo que nunca pasa de moda en el arte, a Cristo crucificado. Las imágenes de los santos van junto con las fiestas de los santos. Las fiestas de los santos era la alegría del pueblo, el bullicio del pueblo, las ferias de los pueblos. La Iglesia así civilizó a las naciones con las fiestas de los santos. El haber cambiado el calendario litúrgico provocó un desequilibrio espantoso. Recuerden, el Santo Padre Francisco, en su último documento del 16 de julio, no toca el calendario litúrgico. Está incluido en el misal. Indirectamente puede decir una persona, si dice el continente, abarca también el contenido. Pero te repito, a ti que me escuchas, es una ley prohibitiva, la del Papa Francisco. Es una materia odiosa que quita libertades y entonces debe ser interpretada estrictamente, de un modo taxativo, es decir, únicamente lo que allí se dice, nada más. No se puede extender, ampliar, no puede utilizarse la analogía. Ojalá haya alguien que entienda esto, que tristemente hoy carecen de esa cultura los pastores malos o los pastores mediocres, que equivalen a pastores malos, porque se duermen. Y viene el lobo feroz y se lleva las ovejas. El segundo abuso que quiero comentar con ustedes este día de la Virgen es llamar al Papa Francisco hereje. Es un insulto muy grave. Es poner en grave peligro toda la Iglesia. Así lo dice una bula del Papa Pablo IV. Pablo IV quería evitar que los protestantes, los herejes, se metieran de sacerdotes, de obispos, de cardenales y pudieran llegar a ser papas. Entonces, dijo él, la abominación de la desolación va a estar en el lugar sagrado, como dijo el profeta Daniel.
Si un hereje se hace obispo, y siempre ha habido obispos herejes, por eso se celebraron los concilios ecuménicos. Las herejías, mis hermanos, casi nunca han venido de parte de los laicos, Un aplauso a los laicos. Han venido de parte de sacerdotes, de obispos. Ellos han inventado las herejías, las han introducido en la iglesia. Pero la iglesia tiene anticuerpos. Por la asistencia del Espíritu Santo, ha podido contra todas las herejías. Y la historia de la iglesia es una historia doble. Por una parte, persecuciones. La historia de la iglesia es la historia de las persecuciones, sangrientas. Y por otra parte, es la historia del combate contra las herejías. Estamos en el siglo XVI, 1500 y pico. Luego les digo las fechas exactas. Esa bula del Papa Pablo IV dice así: si se deprende, si se confiesa, si se prueba la herejía, vamos acá concretizando, de un cardenal, y ese cardenal es elegido papa, es inválida su elección. Y esa es una doctrina de la Iglesia, tranquilamente. Pero fíjense bien lo que dice el Papa, que en latín se dice deprendatur, que se comprenda, se aprenda, se vea, se note la herejía de ese cardenal. Segundo, que ese cardenal confiese su herejía. Es la prueba confesional. Tercero, que se compruebe. Evincatur. El verbo vincere, o sea, vinco, vincis, vincere, vixi, victum, significa vencer en una guerra, en un combate, en una batalla. Y esos son los pleitos jurídicos, esos son los procesos, una batalla entre dos contrarios. Hay que demostrar que ese cardenal es un hereje y solamente entonces, únicamente entonces, se puede decir su entronización como papa es inválida. Y eso es correcto. Un hereje no puede ser papa. Vamos al Código de Derecho Canónico para ver qué cosa es la herejía. Y nos dice, del Código Antiguo y el Código Nuevo, es cuando una persona pertinazmente, tercamente, neciamente, niega una verdad que debe ser creída con fe divina y católica. O sea, un dogma de la Iglesia. Si lo niega, es hereje. Aunque sea cardenal, y aunque sea papa, ¿ok? Es un hereje. Pero, de nuevo, nos dice la ley de la Iglesia,
No basta acusar, no basta denunciar, apuntar con el dedo índice. Él es un hereje. Hay que comprobar, hay que probar. Si él no lo confiesa, si no se le sorprende con las manos en la masa, hay que comprobar. Y ahora, tristemente, mis hermanos, hay muchísimos disque conservadores, tradicionalistas, que están diciendo que el Papa Francisco es un hereje. Y yo vengo a decirles que eso es falso, es una calumnia. Hay que comprobar que el Papa Francisco va contra un dogma, óigalo bien, de la Iglesia Católica. El Papa Francisco ha dicho muchas cosas que pues, son ambiguas, equívocas, exóticas, diría yo, fuera de lo normal. Más aún, en el Internet hay listas, le llaman el Denzinger Bergoglio, o el Enchiridion de Bergoglio, así le ponen. Y anotan ahí cientos de frases, de expresiones que o ha dicho el Papa o dicen que el Papa dijo. Yo he ido una por una. Es interminable. Y les digo sinceramente, los que hacen esas listas, que no tienen nada que hacer, no podían dedicarse a construir la iglesia, no nada más a denunciar y denunciar y denunciar. Es trabajo perdido. No han podido encontrar una herejía en el Papa Francisco. De las más fuertes, ¿cuáles son? Que el Papa no cree en Dios. Eso es un chisme. El Papa nunca ha dicho eso. Otros lo han dicho. Segundo, que el Papa aprueba la homosexualidad como pecado. Y eso también es una calumnia. Jamás el Papa ha dicho que el acto sexual entre dos personas del mismo sexo no es pecado. Jamás. Tercero, que la pena de muerte es inaceptable y la puso en el catecismo. La palabra inaceptable no es una palabra jurídica ni tampoco canónica, moral, que equivaldría a decir, el que sostiene la pena de muerte queda excomulgado, el que sostiene la pena de muerte comete pecado mortal. Jamás ha dicho eso el Papa. Que Dios quiere que haya muchas religiones. El obispo Schneider le preguntó al Papa, delante de los obispos de la Conferencia Episcopal de Kazajistán, y terminó el diálogo así, y lo repitió después el Papa. En su voluntad permisiva, Dios quiere que haya muchas religiones. Es un modo no muy afortunado de
definir las cosas, pero no es herejía. Dios permite, tolera en su voluntad permisiva o tolerante. Así la debemos entender. Y eso no es una herejía. Que el Papa Francisco no quiere a la Santísima Virgen María. Simplemente dijo que no veía la oportunidad de declarar un nuevo dogma sobre María corredentora. Eso es una decisión prudencial, diríamos táctica, estratégica, política, administrativa, de mecánica. Él no dijo que la Virgen no es corredentora, nunca dijo eso. El Papa dijo que en la sangre de Cristo, en las venas de Cristo, corre sangre pagana. Pues sí, Ruth era moabita, era una pagana. Rahab era una mujer de Jericó, pagana, que se casó con Caleb y es una de las ascendientes de Cristo. Hay otros casos más. Tal vez la mujer de Urías era también una pagana. Urías era hitita, de los hititas. Es una raza que no era judía. Sí, en la sangre de Cristo hay sangre pagana, sí. Es un hecho histórico. Eso no es una blasfemia contra Cristo. Solo, repito, para los burros, los ignorantes, los fanáticos. Eso no es una herejía. El Papa ha dicho que los que van al infierno, Dios los aniquila. Eso no lo dijo el Papa, lo dijo un periodista, Scalfari, que ha dicho otros disparates y se los carga al Papa. No, mis hermanos, el Papa no es un hereje. Y el que lo acusa de hereje tiene la obligación de probarlo. Si no, cállese, porque estás calumniando al vicario de Cristo. Es que él no quiere ser vicario de Cristo. No, quitó del anuario pontificio ese título. Eso no significa nada absolutamente, es una publicación del Vaticano, pero que no significa que no sea vicario de Cristo. El vicario de Cristo es algo que los concilios ecuménicos lo han dicho. Lo dijo el Concilio de Trento, lo repite el Concilio Vaticano I. El Papa es el vicario de Cristo. Ya expliqué algo sobre Summus Pontifex, que es un título pagano, pero que lo usa el Papa perfectamente. Vamos, mis hermanos, qué tristeza ver, lo repito, el odio contra el Papa, la rabia contra el Papa. Eso está dividiendo la Iglesia. Y es uno de los motivos que el Papa Francisco pone y exhorta a los tradicionalistas, a los que van a la misa como la celebro yo, a nosotros nos está exhortando el Papa, que no dividamos la Iglesia. Todo aquel que ataca al Papa está dividiendo la Iglesia, está haciendo un mal terrible.
Así comienza la bula del Papa Pablo IV, ya que sería peligrosísimo que se atacara al Papa de que es un hereje, peligrosísimo para el bien de las almas, para la Santa Madre Iglesia. Y eso es lo que está pasando. Cualquier persona, generalmente anónimas, hay uno que, lo digo sin ánimo de perjudicar, ataca muy duramente al Papa y me ataca a mí, uy, jole, ¿no? Terrible, ¿Cómo se pone él? Fulanito de tal. ¿Por qué no das la cara? Y fíjense, ¿qué sospecho yo? Que sea un sacerdote, sí, porque su modo de razonar es una persona que sabe. Cuánta maldad, padrecito, de esconderte en un seudónimo, fulanito de tal. No, hijo. Las dudas hay que resolverlas bien. Mire, fulanito de tal, acérquese a un sacerdote verdaderamente instruido, docto, culto, que le pueda solucionar esos problemas. Yo ya le respondí por correo, me pasé varias horas con amor, con cariño, dándole ese razonamiento que les di a todos ustedes. Por favor, todos los que están atacando al Papa Francisco, todos los sedevacantistas, reflexionen que quedan excomulgados, que son cismáticos, que pesa sobre ustedes la mayor pena eclesiástica que tiene la Iglesia, la excomunión automática. Desde el momento en que tú no obedeces al Papa, vas contra los concilios ecuménicos, especialmente contra el Concilio Ecuménico Vaticano I de Pío IX, del año 1869-1870. Léelo. Quedas excomulgado, anatematizado, porque estás contra el Papa Francisco. Que no nos caiga, que a mí no me caiga o a ti no te caiga su personalidad. Es que no me agrada su sonrisa, no me agrada su figura, no me cae cómo camina con las manos así, no me cae cómo habla, tiene acento argentino, no me agrada. Hijo mío, quítate esas tonterías. ¿Que no tienes fe? La fe va más allá de las apariencias. ¿Qué tal que me hagan papa a mí? No te voy a caer bien, ¿verdad que no? Soy mexicano. Usted habla como Cantinflas, padre. Usted está feo, mire el narizón que tiene, las orejotas que tiene. No me gustan sus cejas, no me gusta el color de la piel. Usted es mitad indio, mitad español. Usted es todavía otra parte de árabe, de chichimeca, de apache, de navajo. ¿Y qué? Si soy papa, no es porque te voy a caer bien a ti. En México decimos una cancioncita, No soy monedita de oro para caerles bien a todos. Así el Papa Francisco no es una monedita de oro para caerles bien a todos. Dios lo escogió con su voluntad permisiva o tolerante, para usar las mismas palabras del Papa Francisco, pero lo escogió. Es un hecho. Y el Papa no es Benedicto, ya lo he demostrado clarísimo.
es nuestro Papa Francisco. El que no está con el Papa Francisco está excomulgado. Lea el Código de Derecho Canónico. Eres un cismático. Estás fuera de la Iglesia. Reflexionen, por favor, todos los fulanitos de tal, que son muchos, muchos, tristemente, que traen ese cisma en el alma, que se convierte también en herejía. Al acusar al Papa Francisco de hereje, tú te conviertes en hereje. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María, la Reina de los Ángeles, que levante la Iglesia, que la unifique. Las oraciones del misal, cuando es por la Iglesia, le piden a nuestro Señor la doctrina íntegra. No le hace que nos llamen integristas. La doctrina íntegra, completa, y la unidad. Antes de la Sagrada Comunión se reza eso, la unidad de la Iglesia. Que no haya herejes, que no haya cismáticos, que no haya apóstatas. Y el que acusa al Papa Francisco, que es apóstata, que es blasfemo, que es hereje, que es cismático, es una contradicción, decir que el Papa es cismático. Cismático es el que se separa del Papa, entonces el Papa se separa de sí mismo. Reflexionen un poquito, porque detrás de esas personas, tristemente, hay sacerdotes. Óiganlo bien, detrás de esos fulanitos de tal, hay sacerdotes malos, que a ciencia y conciencia están dividiendo la Iglesia, sean tradicionalistas o progresistas, llámense como quieran. Eres cismático y no vas a llegar al reino de los cielos, porque estás de mala fe. Ya te demostré lo que tenía que decirte. Comprueba las cosas, hermano mío. Pruébalas. Ve al fondo de las cuestiones. Y estoy a tus órdenes. Mándame correos, mándame comentarios. Todas las inquietudes que tengan, por favor, mándenmelas. Les prometo responderles con paciencia, con cariño y con competencia. Si algo no sé, lo voy a investigar. Pero también acuérdate, más sabe un burro preguntando que San Agustín respondiendo, Qué fácil es poner problemas. Vamos con la Virgen de los Ángeles, que cuide la Iglesia, que salve la Iglesia. Ese canto tan hermoso que cantan las madres, que es de Giuseppe Verdi. La Vergine degli angeli ci copra col suo manto e ci protegga supplice di Dio l'Angelo Santo. Que nos proteja la Reina de los Ángeles, que proteja a la Iglesia de los lobos rapaces, de los malos pastores, de los mercenarios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.